estoy muy contenta de participar de este curso. Más allá de que hace unos años que estoy en docencia, siempre me pongo muy nerviosa antes de empezar una clase, así que bueno, sepan disculpar si por ahí los nervios me juegan alguna mala pasada. Voy a tratar de concentrarme y compartir siempre la alegría que es poder pensar con otros y con otras, bueno, las cosas que a mí me gustan investigar y trabajar. Le pedí a Silvia Díaz Guerra, que me diera una mano por lo siguiente para esta clase. A mí no me gustan las clases magistrales, no digo que no sean buenas. Siempre me gusta construir y discutir. Como somos muchos en este curso y para respetar además la metodología de lo que ha sido la forma de trabajo con todos y todas. Primero, bueno, buenas tardes a todos y todas, que veo que todos se saludan por ahí por el chat. Bueno, he querido respetar la modalidad, entonces me parecía bueno, que teníamos que trabajar con las mismas reglas, que bueno, que se hace una presentación y luego se abren las preguntas. Pero como me cuesta esta modalidad, le pedí un poco a Silvia que me haga de discutidora, ¿no? De contrapunto, porque creo que uno siempre tiene que tener quien le haga la discusión y el contrapunto, si no tiene riesgo de quedarse hablando solo o de volverse un poco un pensador o una pensadora hegemónica. Entonces, Silvia, te voy a pedir que hagas esa tarea, y que, bueno, que en la medida que yo vaya presentando, me discutas, ¿sí? No te escucho. A ver. Silvia, el sonido el mismo problema que tuvimos en otra ocasión con el sonido que viene de tu lado. De repente puedes usar la otra. Sí. Celular, quizás. Ahora sí. A ver. No, tienes razón, no. Bueno, yo voy a empezar con la presentación y vamos a ir esperando a Silvia que se conecte de repente por otro dispositivo. Eliane, para facilitarte las cosas, tú no te preocupes por el chat, porque yo sé que en la modalidad virtual a veces puede ser un poco una distracción. Yo voy a estar chequeándolo y si hay preguntas o algo, yo te las participo, ¿sí? Perfecto. A menos que tú prefieras, no, hacer yo prefiero, sí, que sí hay... bueno, okay, mira. Sí. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí. Sí, se ve bien. Sí. Bien. Bien, ya Marcelo presentó suficiente en la clase, yo voy a entrar a muy bien. Bien, la primera parte, antes de entrar propiamente en lo que es la investigación que yo he desarrollado, tanto en mi tesis de maestría como en investigaciones posteriores, a través de las investigaciones de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad, quería trabajar un poco sobre los posibles diálogos con la obra de Maruja o de María Díaz de Guerra. Y también con lo que han ido presentando, o sea, esta cosa a mí me parece muy importante, y no es una postura, una pose, estamos en una era de las poses, ¿no? Un poco, creo, a veces. No es una cuestión de poses, sino que son importantes los diálogos.
estamos en una época donde creo que es importante que podamos dialogar con quien nos gusta dialogar y con quien nos resulta incómodo dialogar, ¿no? Bueno, creo que con la obra de Maruja a mí me gusta dialogar, ¿no? Y voy a ir dialogando con algunos elementos de la obra de Maruja y con algunos elementos con los que hago acuerdo y con los que hago algunos desacuerdos también de las presentaciones de los compañeros, con las clases pasadas, con las que no pude estar de forma directa, presencial en las clases, pero sí que estuve mirando las presentaciones de los compañeros, que es algo importante también de esta era tecnológica que nos permite seguir el trabajo de otros de forma asincrónica, digamos, en otros momentos donde nuestras responsabilidades nos dejan un poco más tranquilos y bueno, tenemos la posibilidad de abrir ahí los canales de YouTube y demás y ponernos a ver. Bueno, elementos que considero que desde la perspectiva en la que algunos trabajamos, desde las ciencias sociales y humanas, en particular desde la psicología social, hay una postura epistemológica, metodológica de parte de la obra de Maruja, que es una obra muy amplia, ¿no? Que va de la historia, la historiografía, a la poesía, ¿no? No podríamos englobar toda su obra en una sola mirada. Pero en algunos elementos podríamos pensar que es una investigación situada, ¿no? En el sentido de que es una investigación, Marcelo también, si tú me quieres discutir, con gusto, tú eres uno de los, o quizás el especialista, investigador en su obra, con gusto acepto contrapuntos, es una obra situada en el sentido que tiene mucha relación, mucho arraigo con un territorio, ¿no? Este es un elemento que a mí me resulta importante. Yo creo que desde algunas disciplinas es importante esta relación con los territorios. Entonces es una obra que tiene raíces profundas con un territorio, una relación con, con una tierra, con un espacio y con unos grupos humanos determinados, y que eso va entramándose con la obra, ¿no? Es una obra compleja que mantiene, donde hay un diálogo entre objeto, estudio y método, ¿no? Aquello que se pretende estudiar determina el cómo, y el cómo determina el qué, que podría ser una gran discusión, pero quienes hacemos investigación cualitativa también podríamos discutir qué eh, cuáles son los elementos de la obra de Maruja que podrían ser o no consideradas investigación cualitativa o no, pero quienes hacemos investigación cualitativa consideramos que en el diseño de investigación se caracteriza por ser inductivo, abierto, flexible, cíclico y emergente. Es decir, que surge de tal forma que es capaz de adaptarse y evolucionar a medida que se va generando conocimiento sobre la realidad estudiada. Esto es muy importante, además, cuando trabajamos con procesos humanos, con personas, y además cuando justamente lo que pretendemos es conocer territorios, personas, grupos, el movimiento y complejos. Esto de la investigación singular también, a partir de objetos y situaciones que podemos considerar mínimas o de pequeña escala. Hoy hablábamos también con Silvia de que, por lo menos desde mi perspectiva, no toda la obra, tampoco la conozco toda, puede ser considerada mínima, ¿no? Y de pequeña escala. Hay partes que sí, otras que podrían no ser consideradas. En lo personal,
considero que hay un gran valor en lo siguiente. Quisiera compartirles este pasaje de la epistemóloga argentina Denis Nagmanovich, que tiene que ver con una discusión que hay entre el permiso que tienen o tenemos o no los investigadores, quienes pretendemos hacer ciencia desde las ciencias sociales y humanas, en cuanto al uso de determinados métodos, ¿no? Y al derecho que sí tienen los artistas, ¿no? En esto de pintar su aldea. Yo considero que Maruja fue capaz en su obra de pintar su aldea y lograr con eso o no dejar de ser por ello universal, ¿no? Y eso es un mérito muy significativo. Esto es toda una tensión, ¿no? Quizás para quienes no saben las discusiones o los dramas que tenemos quienes estamos en el mundo académico, científico, esto puede no parecerles muy significativo, pero para quienes somos parte de este universo es una discusión importante. Les comparto esta cita. A partir de aspiraciones universales, el discurso positivista ha inhibido e incluso imposibilitado desarrollos sistemáticos, profundos, que permitan realizar investigaciones serias en muchas áreas, precisamente porque el saber de lo singular y también de lo situado, de lo estandarizado, no puede encajarse dentro de los moldes predeterminados. Se debilita e incluso se pierde la oportunidad de producir un saber imprescindible, que otros modos de conocimiento, como la literatura, nos proveen, ya que los escritores pueden pintar su aldea y así ser universales. Claro que esta universalidad es bien diferente que la que crea la ilusión positivista. El arte, a partir de un trabajo de lo singular, habla del humano, y puede hacerlo porque lo singular está entramado en lo común. Esa es la arquitectura de la complejidad. El pensamiento complejo permite pensar los vínculos entre lo singular y lo común en un entramado de mutua pertenencia. Bueno, acá voy a ir medio rápido porque si no voy a repetir a Marcelo en cosas que él ya dijo y lo dijo de forma mucho más fundamentada, sí, claro que sí, que hay elementos, yo los llamo aquí ético-políticos, pero que tienen que ver con una investigación de algún modo que se puede considerar antihegemónica en el trabajo de María Díaz de Guerra. Es un trabajo que otros de los docentes, otra de las docentes, como fue Victoria Lembo, habló de esto de poder estudiar, cosa que a veces cuesta, el patio del fondo, ¿no? El antes de, ¿no? Yo por ahí decidí llamar algo de lo que nombraba Silvia también en la primera clase, las pasiones de la memoria, ¿no? Y por otros momentos, y esto también le pongo nombre que se trabaja mucho en la psicología social, nombrarlo incómodo. Estudiar como una esclava en Maldonado, mujer, ¿no? Busca, eh, eh, consigue, ¿no? Su, su propia libertad, ¿no? La esclava de uno de los hombres fundadores, ¿no? Más significativos, como Francisco Aguilar y Maldonado, es una forma de nombrarlo incómodo, investigar lo incómodo, ¿no? Y de hacer una memoria del incómodo. Es una historia que yo llamaría una pasión de la memoria, ¿no? Son apuntes, o podríamos llamar, sobre las construcciones de la memoria y el olvido, ¿no? La psicología, sobre la psicología social,
han trabajado sobre cómo la memoria y el olvido están íntimamente relacionados, ¿no? No hay memoria sin olvido y no hay olvido sin memoria, ¿no? Por acá les traía también este apunte que va un poco justamente como Silvia nos compartía en mi primer encuentro, de algún modo como había una historia también, ¿no? De la memoria de Maruja, de alguna forma, ¿no? Como esta mujer con estas pasiones de la memoria, con esta necesidad de reconstruir la historia de su aldea, o de esta aldea que ella había hecho suya, ¿no? Tenía una historia. Y por algún motivo yo la conectaba con este filósofo de la educación, español, de donde venían los orígenes de Maruja y a donde ella también había retornado con tanto esfuerzo, que dice, la experiencia no puede ahorrársela a nadie. Es decir, que nadie puede aprenderla de la experiencia de otro, a menos que esa experiencia sea de algún modo revivida. Ah, y es verdad, ahora recuerdo también por qué llegué acá, porque me acuerdo que en el primer encuentro surgió esta idea de, bueno, tenemos que salir a enseñarle a los jóvenes de Maldonado, a darles clase de lo que Maruja estudió, ¿no? Hacer que esto que ella logró recordar, ellos se lo aprendan, ¿no? Y yo pensaba, bueno, sería una forma de matar la pasión de la memoria de Maruja. Esa es mi opinión. Podríamos pensar muchas otras, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿cómo encender las pasiones de la memoria? ¿No? No creo, no tuve el gusto de conocer la pasión de la memoria mano a mano con Maruja, ¿no? Pero creo que a ella le hubiera gustado encender la pasión de la memoria, no atosigar la memoria, ¿no? Obligarla, ¿no? Las pasiones de la memoria es necesario encenderlas, ¿no? Por algo ella las tenía encendidas, ¿no? Y bueno, de algún modo me preguntaba, ¿no? O sea, si quisiéramos que los jóvenes de hoy encendieran sus pasiones por la memoria bueno, de estas tierras como se apasionó Maruja, ¿qué deberíamos hacer? También me vino a la cabeza una docente, que después la voy a traer por otras razones, encendió mis pasiones por conocer este territorio, que hacía justamente un trabajo con estudiantes liceales sobre la ciudad, sobre su percepción de la ciudad de Maldonado, ¿no? Y bueno, no atosigaba ninguna memoria, ¿no? No obligaba a ninguna memoria. Trataba de encender las pasiones de la memoria. Por ahí fue que conecté con este pasaje que dice justamente que la experiencia no puede ahorrársela a nadie, es decir, que nadie puede aprender de la experiencia de otro, a menos que esa experiencia sea de algún modo revivida. Es un saber que no puede separarse del individuo concreto en quien encarna. El saber de la experiencia no está, como el conocimiento científico, fuera de nosotros, sino que solo tiene sentido en el modo como configura una personalidad, un carácter, una sensibilidad, o en definitiva, una forma humana singular, que es a la vez una ética, un modo de conducirse y una estética, un estilo. Y bueno, yo creo que la primera clase, de alguna forma, Silvia tuvo la capacidad justamente de hacernos revivir
o vivir casi a todos juntos el viaje de su abuelo, ¿no? Si queremos hacer cosas con la memoria, tenemos que encender algo de eso, ¿no? Hacer vivir alguna historia. Si no, las historias quedan como de mármol, ¿no? Duras. Tanto el psicoanálisis como otras teorías y disciplinas fronterizas, es decir, vecinas, nos permiten pensar, al decir de la prosa popular, que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Por lo que es válido preguntarnos qué nos lleva a recuperar hoy la obra de Maruja y la memoria de Maruja. Y el pliegue que este movimiento significa. En tanto se trata de un trabajo sobre el trabajo de la memoria. Es decir, recuperamos la memoria de una memoriosa, ¿no? Volver a preguntarnos, a pensar, ¿quiénes, qué y cómo son sostenidos en la existencia por la obra singular de este autor? ¿A quiénes ella se resistió a olvidar? ¿Qué resistió a olvidar o deseó no olvidar? ¿Y cómo lo hizo? ¿No? La conservación de documentos, imágenes, entre otras formas de relatos, porque los documentos son relatos, las imágenes son formas de relatar. Y bueno, después están propiamente los relatos que ella recabó, lo que solemos decir relatos, ¿no? Cuentos, narraciones orales, ¿no? Que ella pasó ¿no? A la escritura, que es la forma en la que podemos preservar de forma más permanente, bueno, que ella sostuvo en la palabra, ¿no? Como espacio significativo. En un territorio como el de Maldonado. Yo creo que quizás tenga un alcance que no alcanzamos a dimensionar, ¿no? Después vamos a ver algunas cosas de las que yo me suena muy yoísta, ¿no? En las que el trabajo que humildemente vengo desarrollando, hay algo justamente de lo difícil de conservar, ¿no? Que tiene la trama de Maldonado, ¿no? Algunas de las personas con las que yo he estado conversando en las entrevistas hablan de sin ninguna conservación, ¿no? De los problemas para conservar, ¿no? Esa empecinada búsqueda de conservar, ¿no? O sea, qué visión particular tendría, ¿no? A mí me parece que recién empezamos como a dimensionar el valor de esa conservación, ¿no? Este mismo autor que yo nombraba, dice que ha intentado hacer sonar la experiencia acerca de la palabra vida y la palabra sentido. Y para él el sentido tiene que ver con la subjetividad, que es lo que se estudió, y trabaja todo el origen latino de la palabra experiencia, y dice que tiene que ver con la experiencia tiene que ver con el sentido, con la subjetividad, también tiene que ver con la exterioridad y la alteridad, ¿no? Con que los otros, con que la experiencia siempre tiene que ver con exteriorizarse en parte, ¿no? Hacer sentir una cosa distinta, ¿no? O sea, uno no hace una experiencia, sino pasa por algo que lo hace distinto. Se queda igual a sí mismo siempre, ¿no? Que tiene también que ver con la palabra pasaje y con la palabra viaje, por lo cual me hizo acordar mucho justamente a esos viajes de los que nos habló Silvia en la primera clase, y una parte que seguramente no nos gusta mucho, ¿no? Que tiene que ver con el peligro, la pasividad y la pasión. Tendría que explicarles mucho por dónde viene el origen, pero
Este, esto tiene que ver con la parte de expert, ¿no? El per tiene que ver con el peligro, con la pasividad y con la pasión, y que tiene que ver con dejar que algo nos pase, ¿no? O sea, permitirnos que algo nos llegue, ¿no? Y bueno, de pasiones ya hablé, ¿no? Pero tiene, era como una invitación para esta clase, ¿no? De permitir que sea una experiencia, de permitirles, probablemente va a haber cosas que puedan sonar peligrosas, que van a tener que soportarlas un poco, ¿no? Vieron que en lo cristiano, ¿no? La pasión de Cristo, todo lo más tiene que ver con soportar alguna tortura, capaz que alguna cosa puede ser un poco dolorosa, puede ser un poco torturante, pero capaz que se puede aprender de esto que es un poco diferente, como, ¿no? Lo diferente, lo alter, lo distinto. Al final de la clase, capaz que si me da el tiempo, vuelvo un poquito sobre esto de la experiencia al decir de estos autores. Bueno, Silvia, ¿vos estuviste en algo de todo lo que estuve diciendo? ¿Perdón? Vos, en todo este tiempo, ¿dónde estuviste? ¿Estuviste Estoy en clase? acá, vos no ves, estoy acá, lo que pasa es que estoy con el celular, porque no sé qué pasó. No te vamos a dar el certificado. Bueno, no, estoy acá, sí. Yo te quería decir dos cositas, ¿puedo? Sí. Bueno, una es con eso que decís del la partícula ex, ¿no? De experiencia, que eso siempre, claro, siempre atraviesa lo otro, ¿no? Porque es lo que está afuera, extirpar, ¿no? Todo lo que tiene el sufijo ex, que es como sacar, o como, entonces ahí entra el otro, me parece, que es un pensamiento etimológico que me parece que es bien interesante. Y con respecto a la pasión, claro, la pasión cristiana es sudar sangre, ¿no? Y yo lo que me parece, con respecto a eso que decías, ¿no? Del pensamiento, ¿no? De la memoria de una persona o la memoria que rescata una persona, ¿no? Yo lo que creo que como instituto se plantea, digo, ahí también hay un homenaje concretamente a mi madre, pero creo que lo que tiene de central es volver sobre una obra, sobre un estudio, sobre un descubrimiento y también sobre una pasión, la pasión que lleva a ese trabajo, sobre lo nimio, ¿no? Lo nimio de lo subalterno, de una historia que no es nacional, de una historia que es chiquita, que es mucho más chiquita, para empezar. Y después para tratar de rescatar la vida común y corriente, ¿no? Y de ver la vida, sí, pero en la gente común y corriente, en la gente que hacía las cosas comunes y corrientes, en la mirada sobre tratar de buscar en esos papeles, en esas cuestiones de la iglesia, los documentos, ¿no? En las que ella trabajó, en el juzgado, los archivos parroquiales, entonces los nombres de las mujeres que había, qué mujeres venían a fundar, quiénes estuvieron, qué hicieron. Bueno, aparece eso de Ana Gasken, que bueno, que es un episodio extraordinario, ¿no? Que bueno, ese episodio, mi madre lo releva, digamos, de otra persona, de Kiosi, que era el que lo había encontrado, pero digo, una serie de nombres de mujeres que trae también, que me parece que ahí encontramos un hilo, y yo creo que de repente el interés está en esas cosas que darnos cuenta que la vida se hace todos los días y la hace todo el mundo. Entonces ahí me parece que hay una manera de ver la memoria, está toda esa cuestión del mal de archivo también, digo, no es cuestión de atiborrarse, sino de repente mirar la perspectiva de mirar, desde dónde se mira. ¿No? Y eso es lo que me parece que hay un desde dónde interesante, y también me parece a mí que lo que nos lleva a considerar la obra de Maruja, que
que encuentro que es muy vasta, es a constituirnos también, ¿no? A que el relato nuestro incluya y sepamos lo que pasó antes, ¿no? Todos los olvidos que nos acontecieron, y esa construcción, porque me parece a mí que es más, es mucho más poderosa que no tenerla, que no saberla. Entonces, las cosas que sucedieron, ¿no? Que sucedieron antes, que constituyeron el lugar. Maldonado también me parece que es un lugar que está muy, muy lleno de olvidos, ¿no? Entonces esos olvidos también nos constituyen y también nos ponen en un lugar. Entonces, bueno, en esa idea, esa construcción de ese sentido me parece que tiene, no sé, que puede despertar, bueno, pasión, como dijiste vos, que es una palabra que a mí me parece que estamos faltos de pasión. Entonces me parece que está bueno pensarlo así, ¿no? Bien, sí, justamente, en eso que yo les planteaba eh, de la conservación, ¿no? Hay un elemento que es, bueno, ¿qué se elige, no? Conservar, en función de qué criterios y para qué, ¿no? Y por eso te Sí, claro. planteaba esto de, bueno, de que la memoria no es menos poderosa que el olvido, ¿no? Sí, claro. Seguimos un poquito. Sí, sí, claro. Bueno, acá no voy a dar muchas vueltas con esto porque sería como mucho detalle. Les decía que, bueno, que hay dos proyectos que un poco también ya presentó Marcelo, que yo he trabajado. Les voy a hablar hoy, sobre todo, les voy a traer relatos que fueron recogidos durante el trabajo de campo que yo hice en lo que terminó siendo mi tesis de maestría en psicología social, pero lo más importante es que son relatos de, de personas que viven en Maldonado, sobre todo, y algunas en Punta del Este, y que ahora les voy a ir contando por qué fueron parte de algún modo de, de ese trabajo, ¿no? Voy a hacer un ajuste con la conexión. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Sí? De todas formas voy a hacer un pequeño ajuste con la conexión. Les pido un segundo. Bien. Muy bien. Bien. Les iba a hacer toda una serie de definiciones. Les voy a leer algo muy por arriba sobre los estudios de la subjetividad, porque hay varias escuelas, la escuela alemana, también muy asociada a la escuela de Frankfurt y la escuela francesa. Me voy a quedar solo con las convergencias, que en general los estudios de la subjetividad tienen que ver con lo que vivimos o experimentamos como el yo, o como el nosotros mismos, ¿no? La mismidad. Es producto de las condiciones sociohistóricas, lingüísticas, culturales, geopolíticas que habitamos y que también nos componen. Está atravesada y producida por las relaciones de producción en las que estamos insertos. Hay distintas definiciones, pero básicamente, ¿qué es esto? Son formas de sentir, pensar y actuar. O sea, normalmente nosotros creemos que pensamos, sentimos y actuamos porque así lo decidimos.
¿no? Pero sin embargo, si nos fuéramos, no sé, a Tailandia, nos daríamos cuenta que los tailandeses piensan, sienten y actúan de un modo distinto. Y ellos están convencidos que así lo hacen porque así lo quieren. Y si también nos tomáramos una máquina del tiempo que no tenemos, pero el cine, por ejemplo, lo ha inventado, también nos encontraríamos con que la gente pensaba, sentía, actuaba e incluso percibía la realidad de modo distinto. O podemos verlo con nuestros, no sé, con nuestras... Hoy a la tarde tuve una charla con alguien de mi familia al respecto, ¿no? Es decir, cómo se relacionan integrantes de... Por suerte los tenemos. Mi hijo tiene una bisabuela de 80 y, ya no me acuerdo cuánto, pero unos cuantos largos, y un abuelastro. Mi madre está casada en segundas nupcias con su esposo, es bastante mayor, y la relación que tienen estas personas de 80 y tantos con un hijo pequeño es bastante distinta. O sea, ¿qué esperan de la conducta de un niño? ¿No? En esta cosa de que, bueno, la palabra adulta, y acá justamente es muy difícil salirse de lo moral. Es decir, ¿qué esperan que haga un niño de esa edad? Cuando ellos le dicen no se toca, ¿no? Las cosas de los grandes no se tocan. Bueno, todos sabemos que hace unos años atrás, y esto cambia, por ejemplo, del campo a la ciudad, ¿no? O sea, los elementos geográficos que son geopolíticos, en realidad, ¿no? Que tienen que ver con la cultura. En lo personal, yo me desarrollé en el medio rural, yo era una niña que si los grandes decían, no necesitaban decir, los grandes miraban, y los niños no nos movían, ¿no? Ahora, esto sabemos, ¿no? Y que lo esperable para alguien de 80 y largo, decir una palmadita, dicen, ¿no? Y ya para nuestra generación o para la sensibilidad contemporánea, la palmada ya no es aceptable, ¿no? Entonces, esta es subjetividad. ¿No? Esto que pone mostrar, sentir, actuar y percibir, que cambian con el tiempo, con los espacios, cambian con las culturas y cambian hasta con la lengua, ¿no? Es decir, hay cosas que son imposibles de nombrar de un lenguaje al otro, no son traducibles, ¿no? A veces no son traducibles porque no hay palabras en el lenguaje, a veces no son traducibles porque no hay lugar en la sensibilidad, ¿no? El esto de subjetividad puede resultar, desde acá, tan estimulante como incómodo, porque permite analizar lo que se ha naturalizado, usos y costumbres que son objeto de estudio, que se nos presentan en la vida cotidiana como elementos obvios, como lo dado, volviéndose de ese modo imperceptibles, ¿no? Cuando son los elementos subjetivos que son tan comunes para nosotros, no los percibimos porque es parte de lo obvio. Su estudio hace posible extrañarnos de esos pensamientos, sentimientos y prácticas cotidianas, haciendo lugar a nuevas preguntas y estimulando nuestra curiosidad. Pero es incómodo por esto mismo, ¿no? Estos mismos aspectos exigen una cierta disposición a la reflexión y a la reflexividad. ¿Qué es la reflexividad? Es parecida a la reflexión, pero es más compleja, porque implica la reflexión en relación a nosotros mismos, ¿no? O sea, la reflexión implica preguntarnos por algo del mundo, de la vida, pero la reflexividad es la pregunta sobre el sí mismo, ¿no? Es necesario, es incómodo porque es necesario sostener por algunos momentos más preguntas que hacer. Bueno, significados y usos de la alteridad en Maldonado, ¿no? Estamos estudiando la subjetividad en Maldonado, así que imagínense que es un elemento de incomodidad porque nos vamos a preguntar sobre lo que vivimos y
hacemos acá, y también va a ser un elemento probablemente estimulante de la curiosidad. Uno de los elementos que aparece en el estudio de la subjetividad de Maldonado es la aparición de fronteras departamentales como de marcadores significativos. Voy a ir profundizando sobre qué significa eso. Y pugnas, un territorio con pugnas significativas sobre eso. ¿Qué quiere decir? Que es un territorio que, evidentemente, vamos a ir viendo por qué, para muchos de ustedes estas cosas serán obvias, vamos a tratar de desobviarlas. Es un territorio que, dado ciertos valores que tiene, se vuelve un espacio en el que se pugna por distintos elementos. La noción, yo les voy a traer que en este mismo curso, espero que la mayoría de los que están hoy hayan estado en la mayoría de las clases, aparece la noción de nacidos y criados y venidos, presente en varias de las exposiciones del curso como un elemento natural. Yo me voy a animar a hablar de los que tengo más confianza y los más conocidos. Por ejemplo, mi amiga Victoria Lembo, en su exposición, habló claramente de que ella era una avenida. Yo soy una avenida. Vine hace tantos años para papá, primero venía como turista y ahora estoy acá. Bueno, soy una avenida. Otros docentes no dijeron soy nacido y criado, pero lo sugirieron, ¿no? ¿Sería posible este eje significativo de enunciación y organización del discurso en otras capitales departamentales? ¿Podríamos imaginarnos un curso en Montevideo donde los docentes expliquen si son o no nacidos y criados en Montevideo, por ejemplo? Y si lo son o no quienes produjeron determinadas obras de valor intelectual, artístico, urbanístico, etcétera, ¿no? En otra de las exposiciones, que también es mismo, como verán, tengo el mismo fondo, así que tengo un vínculo de cercanía con el docente Federico Sequeira, en su exposición sobre los artistas visuales en Maldonado, varios de los resaltes en relación a la producción, yo no estoy diciendo que no sea valioso, estoy tratando de ir a la desnaturalización del obra, ¿no? Los artistas, las artistas destacados, uno de los principales ejes eran si estos habían sido nacidos y criados, no así, pero si eran oriundos, ¿no? O sea, no se usó la categoría tan pura, pero aparece como un elemento, ¿no? Ahora después voy a ir explicando también qué es alteridad, ya para ustedes no es un término tan entendible, ¿no? Pero ahí se va delimitando justamente un tema de la identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros los de acá, de Maldonado, y quiénes son los otros, es decir, la alteridad, que es lo otro del nosotros, ¿no? Justamente, y ahí les voy a ir contando, como vieron, lo podemos ver, o yo les puedo traer un ejemplo de lo vivido en este curso, ¿no? Si bien aparece con sutileza, ¿no? Mi primer acercamiento, o lo que me lleva a mí a estudiar, a realizar esta tesis de maestría, que el trabajo de campo lo hice entre 2013 y, bueno, fines de 2012 y 2014, fue un primer acercamiento que, ahora que me acuerdo, fue en 2011, que es una docente muy querida, una amiga, que estaba haciendo en ese momento su práctica final como profesora de literatura, se estaba egresando como profesora de literatura en un liceo, no me voy a jugar a decir cuál era el liceo, de Maldonado. Tenía en su grupo, había verdaderos enfrentamientos
verbales en su mayoría, pero a veces llegaron a ser enfrentamientos físicos entre grupos autoidentificados como mixed y mixed, nacidos y criados y venidos y quedados. Entonces, en ese momento yo tenía que hacer mi tesis de maestría, decido empezar a estudiar. A mí me pareció brutal. Nunca hubiera imaginado que en el Uruguay existieran unas fronteras que parecen las fronteras de los países centrales, lo que se llaman países centrales, países del primer mundo, donde uno tiene que, justamente, están los con papeles y los sin papeles, más o menos, ¿no? Una situación donde si habías nacido en el departamento, ¿no? O sea, para mí era impensable, nunca me imaginé que esto pudiera existir, ¿no? Acá está justamente lo naturalizado y lo no naturalizado. Para mí no estaba naturalizado, era impensable, y, digamos, en otros países, como en Europa, por ejemplo, las provincias tienen una historia, una entre lo que podría ser el País Vasco, Cataluña, tienen una historia además lingüística, ¿no? O sea, el hecho de que haya fronteras internas dentro de un país tiene toda una historia. Que en Uruguay, los límites entre departamentos, que, a ver, uno pasa de un departamento al otro, era algo que para mí necesitaba una explicación, y por eso me puse a investigar. Comencé a hacer una investigación con un proceso que en ciencias sociales se llama bola de nieve, es decir, empezar con que alguien que se autoidentificara como nacido y criado, referente, fernandino, me pudiera, después de que yo le hiciera una entrevista en profundidad, con un determinado diseño, me pudiera informar quién era otro referente importante, nacido y criado en Maldonado. De ese modo fui siguiendo mi investigación y preguntándoles además justamente cuál era su visión de los otros, quiénes eran estos otros, quiénes eran los venidos, y bueno, no les preguntaba en principio esto, dejaba que me fueran contando solos, y si no aparecía les preguntaba. No necesitaba preguntar. Lo primero, la pregunta inicial de mi protocolo de investigación era cómo era vivir en Maldonado. Con esa pregunta, créanme que tenía en general 3 o 4 horas de grabación, un poco más, ¿no? Y ahí me fui encontrando con la construcción que yo les pongo impura de estas supuestas categorías puras, ¿no? Que ahora les voy a ir contando un poco más. Pero resulta que la mayoría no, varios de los grandes o los más importantes nacidos y criados, que me decían, bueno, tenés que ir a entrevistar a tal porque tal es un referente muy importante de Maldonado, él te va a saber decir quiénes somos nosotros. Bueno, esos no eran nacidos en Maldonado. U otros que eran, pero muy, muy, muy importantes, bueno, habían nacido, pero se habían criado parcialmente en otro lado, habían ido, habían vuelto, o sea, que esta categoría súper pura de nacidos y criados no era tal, ¿no? Lo que iba quedando muy claro era que lo que sí aparecía muy bien determinado era quiénes eran esos otros que no eran bienvenidos, ¿no? Y apareció una categoría oculta que, yo les cuento ahí, vieron que están los nacidos y criados, y la categoría oculta que es la de VIP, ¿no? En el territorio. Empieza a aparecer que una categoría importante en el territorio que son los very important people, todos saben lo que es VIP, o más o menos, que suena lo que es un VIP, ¿no? Marcelo, ¿me vas ayudando con la hora? ¿Cuánto me queda?
Estamos bien, son 6:30 horas. Llevamos Sí, 1 hora de clase. Me queda media, para lo más jugoso. Bueno, entonces acá aparecen los otros. ¿Quiénes son esos famosos VIP? Los venidos y quedados. Bueno, entre los venidos hay unos, y yo me incluyo porque claramente soy una venida, no nací en matemáticas. ¿Quiénes somos esos otros que venimos? Algunos somos más tolerables que otros. Bueno, la alteridad tolerable. Los otros que nos podemos quedar bajo ciertas condiciones. Y les paso a leer algunas de las muchos testimonios que pude recoger. Hay gente que empezó a trabajar lavando vasos y terminó siendo encargado de cocina. Yo te puedo decir otros que empezaron en el Yacht Club, también de lavandín, y estuvieron trabajando 30 años en un lugar y con eso compraron un terreno y hacían una casa. La gente venía a trabajar, compraba su terreno, hacía, aunque fuera en el fondo, una casita de madera o de bloque para después hacer su casa. Pero construían, no venían a sentarse, cuando en esa época el único asentamiento que había era el barrio centro. Yo, a los que se vayan animando, yo entiendo que a muchos capaz que yo les dije que esto podía ser incómodo, aquello del sudor y la sangre, y que podía ser muy molesto. Pero quizás algunos sean sagaces y puedan ir descubriendo cuál es el elemento de qué es lo que no se puede hacer, digamos, ¿no? O sea, qué es lo que está prohibido, qué es lo que uno hace siendo un venido, le va a ir muy mal y se tiene que ir, ¿no? Que es lo verdaderamente intolerable. ¿Y cuál es? Yo tengo una teoría de cuál es uno de los conflictos centrales, sobre qué se arma el conflicto central. Que si algunos quieren ir armando teoría, no lo escriban ahora, lo discutimos al final. Arman su teoría de cuál es el elemento en pugna. A ver si van encontrando una palabra que recurre. Hay palabras que recurren. Bueno, aparece también esto de, la propuesta es machacar hasta en la escuela, que el turista es nuestra fuente de trabajo. No es una vaca a matar, es una vaca a ordeñar. Esa gente que viene tiene un concepto errado, dado que para muchos de ellos el turista es un botín o es un bobo con plata que cada vez que pueda lo tengo que matar. Esta explicación fue un poco adaptada para mí porque yo soy de la cuenca lechera y me lo explicaron con vaca. Pero también se usó la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es una gallina que hay que cuidar para que siga poniendo los huevos. Después aparece la alteridad intolerable. Aquello que sería preferible que se fueran por donde vinieron. Esto me lo dijeron literalmente, yo por supuesto que estoy diciendo algunas frases, que es, por ejemplo, una señora que me dijo que si ella era comisaria, por supuesto que lo sacaba, y esto es una práctica que en Maldonado se ha hecho, ¿no? El del desalojo específico, ¿no? De personas que eran enviadas, esta práctica cesó ahora, pero eran enviadas a sus departamentos de origen, se organizaban mudanzas o desalojos hasta el peaje. Esto por algún motivo se dejó de practicar, creo que sobre todo porque dejaron de haber agentes en la justicia que lo hicieran. Pero son estas personas que habría que sacarlas del departamento. Dice uno de los entrevistados, no se preocupen con los nombres porque los nombres son todos ficticios, ¿no? Yo le pongo a los entrevistados, son todos seudónimos que tienen. Así que los apellidos que van a encontrar ahí son inventados.
dice uno de los entrevistados, y baja notoriamente la calidad de la gente que venía a radicarse en Maldonado. Lo que llega es una subespecie humana con dificultades en todo. Pero era un paraíso, un paraíso. Pero el problema acá en Maldonado es uno solo, que vienen en verano acá a trabajar la temporada y se van quedando. Ves muchachas jóvenes, mal vestidas, sin peinarse. Pero esto no era así, la gente de Maldonado se arregla. Andan todas así de repente, con calzas por acá, la bombacha de afuera, ese tipo de prolijidad. Hablan de cualquier manera, todo así, feo, feo. Ahora, no todos los que vienen son tan intolerables. Hay algunos que son bienvenidos, ¿no? Me pregunto, ¿la distinción es importada en Maldonado, Punta del Este? Había mucha distinción en Punta del Este. Hoy ya no es lo mismo, dicen los entrevistados. Cuando aparece Littman acá, tiene un gran cambio Punta del Este. Y ahí se viene la construcción en su momento. Bien, ya te digo, los artistas de ese tiempo en Hollywood, estaban en su momento más importante. Venían actores franceses, italianos. Cuando llegaron esos artistas, una cosa, la gente de Maldonado veía toda esa ropa, esa belleza, esas cosas. Era como un estar en un cine. Entonces, ya, porque era un ideal también, esas cosas. Se miraba hacia allá, pero viste que eso es el ser humano, mirar hacia arriba siempre. Después aparecen en esto de que las categorías parecieran tan claras, ¿no? O sea, uno le dicen, ¿me pulsaron? No. ¿Qué pasó, Elaine? Se me cayó el internet con toda seguridad. Eliane, perdón. Eliane, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, se me cayó el Ok, internet. perfecto. Ok, se perdió simplemente la pantalla compartida, es lo único, nada más. O sea, no, yo me fui, Se cayó internet por un momento, sí. Ok. Sí, se me Pero cayó internet. Perdona, pero ya te estábamos escuchando muy mal. Ah, bueno, avisen por favor cuando me estén escuchando mal. Sí. Sí, esto, a ver, denme un segundo a ver si puedo arreglar algo, ¿sí? Sí, no hay problema. Quizás me quede desconectada por un segundo y vuelva a entrar, ¿sí? No hay problema. Igualmente, lo último que no se escuchó bien era lo que estabas leyendo de las citas, así que ahí no perdimos, por suerte. Ah. Bien. Vuelvo a compartir. No sé hasta dónde les leí. Leíste, perdón, esta no, es la anterior. A ver, déjame, pásala acá, Littman, la de Littman y la de las... Leíste las tres. Ahí se cortaba un poco, pero creo que nosotros pudimos seguir desde acá, digo, lo que tú ibas diciendo. Bueno, pero repaso esto. Pero, perdón, antes que continúes, Eliane, no sé, Silvia Reyes,
Si tú quieres aprovechar ahora, preguntar algo de lo que se haya cortado y que haya quedado pendiente, me parece que, ¿no? Como tú dices, parte de lo que ella estaba diciendo ya un poquito antes estaba escrito, así que por más que se perdía el sonido, había modo de continuar la exposición. Claro, está perfecto. Gracias. Bien. Bien. Bueno, repaso. Cuando aparece Lindman, acá tiene un gran cambio Punta del Este y ahí se viene la construcción en su momento. Y él trae a Punta del Este toda una élite impresionante. Vienen, ya te digo, todos los artistas de ese tiempo, de Hollywood, y eso estaba en su momento más importante. Venían actores franceses, italianos también. Cuando llegan esos artistas, fue una cosa espectacular. La gente de Maldonado veía esa ropa, esa belleza, esas cosas, eran como estar en un cine. Entonces, porque era como un mal también, aquellos tapados, aquellas cosas. Se miraba hacia allá. Yo hizo es hermano, mirar hacia arriba siempre. Bueno, acá les decía, y esto sí no estaba escrito, Cuidado, Eliane, se está cortando de nuevo. A lo mejor lo que puedes hacer es apagar tu cámara porque estamos siguiendo muy bien tu exposición. Sí, creo que... Permítame un segundito que me voy a comunicar con Eliane. A ver si de este modo me escuchan bien. ¿Me escuchas? Estás silenciado, Marcelo, creo, no te escucho yo a ti. Ok, aquí estoy. Se escucha perfecto, sí, sí. Lo que te voy a pedir es que vas a tener que hacer la presentación tú, porque me conecté desde el celular para no... Ah, ok. Acá te veo, te había perdido, no sabía por dónde estabas. Sí, no hay problema. Dame un segundito, voy a abrir el documento. Ok, perfecto. Y estamos en el que se titula La alteridad en más. La Hay alteridad varias. en más, la de Littman. Ok, es la primera, la que menciona Littman, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, voy a compartir pantalla ahora entonces. Déjame ver si hay algo pendiente. Ok. Ok, pueden verlo, ¿verdad? Sí, lo vemos. Sí, lo vemos. Okay. Si yo logro verlo en mi computadora, sí. Ahí lo puedo ver más o menos. Bien.
Bien, ya pasamos a la siguiente, ¿puede ser? Marcelo. Sí, dame un momentito. Ok. No, ok, lo siento. Bueno, ahí aparece, como les decía, ¿no? A ver qué... Eliane, esta es la correcta, ¿verdad? Sí, perfecto, es esa. Ok, está. Bueno, les decía ahí que aparece nuevamente, cuando les dije que las categorías que parecían puras no eran tales, aparece esta situación, ¿verdad? Que resulta que los venidos y quedados tampoco son tales, porque aparecen también migrantes que no lo son, ¿no? Porque aparecen los extranjeros, ¿no? O sea, que aquellos que vendríamos de otros departamentos somos los venidos. Pero aquí aparece, dice, hay muchos extranjeros, que es una cosa muy distinta. Gente que tiene propiedades o que son turistas que después se quedan parte del año acá, que van y vienen cuando quieren. Se vienen a quedar porque se venían a quedar porque se sentían cómodos. Venían y no se iban. Ahora mismo vienen y no se van. Mucha gente muy bien, de buen pasar. Vienen en el verano y se quedan. Hay muchos extranjeros que se quedan a vivir acá. O sea, estos son migrantes, ¿verdad? Son migrantes, pero migrantes extranjeros. O también turistas nacionales, pero que la diferencia es que son propietarios, llegan como turistas, pero pertenecen a clases sociales altas. Entonces ellos no son venidos. Ellos son, como bien dice la entrevistada, una cosa muy distinta, ¿no? Entonces ahí de vuelta la categoría que parecía obvia, ¿no? O sea, los venidos, los que vienen y se quedan, no son todos. Son solo aquellos que pertenecen a la clase trabajadora o a los sectores populares o pobres que tienen dificultades justamente para, como vimos antes, acceder a ciertos elementos que quería ver justamente si ustedes iban descubriendo cuáles eran. Ahora hay muchos extranjeros viviendo acá, la mayoría argentinos. Sé que hay franceses, italianos, unos son clientes del estudio. Yo he hablado con alguno que ha ido al escritorio. Pedro a veces está con alguien y hablo con ellos. Hay algún francés y le digo algo en francés, porque yo estudié francés, en la época que estudiábamos francés. Los turistas aportan un 80% del bienestar de Maldonado, porque lo que se les cobra a ellos de contribución inmobiliaria, nosotros tenemos que estar 5 años para pagar, porque esa gente paga por un año en lo que hace de contribución, nosotros capaz que ni alquiler podemos pagar. Bueno, seguimos, Marcelo, porque si no, no llegamos, nos está quedando poquito tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿la riqueza, ahí falta ¿es ajena? Este primer párrafo ya lo había leído antes, pero si reflexionás, ves que ahora ha cambiado el lapso de permanencia de los turistas, es mucho menor, entonces no llegan a involucrarse en lo que es la vida de Punta del Este. En el fondo, el verdadero turista hoy es el propietario. Antes en Punta del Este venían a vacacionar 3 meses, alquilaban un piso de un hotel para una familia y eso significaba trabajo para mucha gente. Utilizaban los servicios de todos los locatarios de este barrio, que estaba en formación con alquiler de bicicletas, caballos, todo lo que se podía brindar. Los propietarios son los que dan el trabajo y de lo que vivimos todos acá. Las pérdidas continuas. La riqueza ajena y el duelo propio. Acá hay casitas, quedan algunas. Las torres han dejado a la gente de Punta del Este, han desalojado a la gente de Punta del Este, porque le han permitido
comprarle la propiedad en un lugar Maldonado o cercano a Maldonado y hacer una diferencia para poder vivir. Tuve una propiedad y me corrieron porque me la querían comprar, porque necesitan. Bueno, me hicieron tremenda torre al lado, quedé a la sombra, la tuve que vender. Vivo en un apartamento. Acá eran todos familiares míos. Han ido desapareciendo. Acá eran todos familiares míos, perdón. Han ido desapareciendo. El dinero, el poder del dinero. Ahora, cuando vuelvo, a mí me da tristeza. Hablaba con la hija de la maestra, que crecimos juntas, y le decía, siento que nos quitaron muchísimo. Como que aquello, ¿sabes qué? Como cuando la civilización agarraban a los indios. Supongo que habrán sentido lo mismo. Muy lindo el progreso, pero no sé. Hay cosas que no sé. A la Laguna Blanca ni llegar se puede. Y a aquella laguna, pensar que era nuestra. Como que ha sido una invasión. Nos han quitado aquello. Todo aquello que era de nosotros. Nuestra playa, nuestras cosas. Como que vino una invasión y se lo llevó. Con las casas, con las construcciones de Maldonado, no ha habido ninguna preservación. Con lo importantes que son esas cosas. Quedan pocos lugares. Ahora son todas cajas de zapatos de vidrio. Vos de chico te acostumbrás a que las cosas nunca son las mismas. A que, no sé, donde está la terminal yo pescaba renacuajos. O sea, te quiero decir, los espacios inmediatos de mi casa siempre han sido modificados. No hay nada que se parezca a lo que había. Es un poco algo a lo que te acostumbrás, a la transformación. No confundir servicio con servilismo. Acá no conocemos otra cosa en esta zona que el trabajo en relación al turismo. Tenemos que ofrecer buen trato, ofrecerle servicios y toda la ayuda que podamos, porque nosotros sacamos un beneficio de todo eso. Significa un retorno de dinero. Bueno, me estoy apurando un poquito para poder llegar. Algunas conclusiones y discutimos un poquito. Nos encontramos con un territorio donde las propiedades destinadas al turismo aparecen como representaciones sociales fuertes. Del mismo modo lo hacen, debería decir ahí, los usos y costumbres que favorecen el cuidado de la empresa turística en general. Estos constituyen marcadores identitarios que tabulan las relaciones sociales y los límites de su tolerancia. La alteridad radical. Esto quiere decir quiénes pueden ser o no aceptados y quiénes deben ser excluidos del espacio social común. Algunas dudas. ¿Por qué si los extranjeros no son nacidos y criados son tan bienvenidos a residir en el departamento? ¿Qué se hace con el dolor producido por las pérdidas identitarias comunes, por la degradación del paisaje, la arquitectura, etcétera? ¿Qué sucede con la memoria de un Maldonado que es más que un prestador de bienes y servicios a Punta del Este? Esta insistencia en la delimitación por quién queda en el adentro y el afuera identitario no puede guardar relación con la dificultad de cultivar ese nosotros más allá de limitaciones rígidas o a priorísticas. Bueno, me quedo por acá. Lamento tener que estar desde el celular porque no los veo a todos y a todas. No te preocupes, nosotros te escuchamos con mucha claridad y podemos seguirte muy bien. ¿Quieres que deje de compartir pantalla? Sí, 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 porque así por lo menos Ahí está. veo alguno. Ok, perfecto. Ojo, digo, estamos con buen tiempo, ¿no? No necesitas, si
si se te quedó algo pendiente o algo, yo no te quiero marcarlo a ti, naturalmente, la clase, pero estamos No, bien yo y... preferiría el intercambio, supongo que levanté, espero haber levantado algún poquito de polvareda muchísima, creo yo. y espero tener repercusiones, gente que... Yo le decía hoy a Silvia que a mí me gusta el disenso porque permite disentir, sentir distinto, tener distintos sentidos, y como les decía, el diálogo, la diferencia me parece que es importante, así que espero ahí que me tiren comentarios, cosas Bueno, que están en desacuerdo, en acuerdo, en desacuerdo, preguntas. Abrimos entonces el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden pedir participación por el chat o también pueden usar el dibujito de la mano levantada para que les demos la palabra. Muchísimas gracias, Eliane. Realmente digo, ha sido sí, yo estoy lleno de notas, pero naturalmente voy a dejar el espacio a los asistentes. Ok, muy bien. Aquí comenzamos. Ok, muy bien. ¿Yo puedo decir algo ahí? Sí, adelante, adelante. Bueno, no, nada más que, no, que yo entiendo que se abre un espacio de una complejidad brutal, ¿no? Una complejidad brutal que tenemos en este lugar, y que me parece notable que un poco por azar haya quedado para el final esta clase, ¿no? Que no era la que estaba prevista para el final, pero me parece notable porque me parece muy importante poner arriba de la mesa, digamos, revisar esta enorme complejidad que se da en este lugar, ¿no? Toda esta cuestión bueno, que marcaba Elian, que no sé, pero entiendo que pasa por un poco eso de la aporofobia, ¿no? Un poco de la fobia a los que vienen en estado de indefensión económica, ¿no? Por otro lado, esa mirada de los migrantes positivos, digamos, que es los que tienen el dinero. Pero digo, todo eso también cómo juega para una constitución social, ¿no? Y me parece extraordinario terminar con este espesor y con abrir de esta manera a la reflexión del lugar que habitamos, ¿no? Me parece un poco azaroso porque no estaba prevista esta última clase, en realidad hubo un cambio, pero la verdad que me parece muy importante para terminar, para terminar este curso, todo lo que queda planteado a partir de esto, ¿no? Todo lo que se puede plantear, toda la cantidad de líneas enormes que se abren. Bueno, eso. Sí, me leíste la mente, Silvia, porque en realidad yo estaba pensando que sí, por accidente creo que fue el broche perfecto para el curso que se llama Maldonado en Perspectiva, porque creo que resume varias de las inquietudes, muchas de las inquietudes y pone también otra vez en armonía los dos polos de interés que ha sido el eje principal de la charla. No los únicos ejes, pero digo, buena parte de eso. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta para hacer o alguna reflexión para compartir. Perdón una cosita, no, y que a nosotros como instituto también nos pone en el lugar de repensar Maldonado, ¿no? No solamente como un lugar de abastecimiento de bienes y servicios de Punta del Este, sino como un lugar que justamente hay que recuperar históricamente, territorialmente y extensamente hacia el pasado y hacia todo lo que constituyó, todo lo que nos constituye, porque me parece importante pensar con una constitución a partir de lo que pasó antes, y pensarnos así, ¿no? No como un apéndice o como un servicio de Punta del Este, sino como un lugar con propiedad, con vida, con sueños rotos, no sé, pero digo, un lugar con una vida propia, ¿no? Me parece importante, está eso hay un verso ahí que dice: no vayas a ser esclavo con todos tus olivares, ¿no? No porque seas el dueño de los olivos, sino porque hay olivos para soñar el mundo. Bueno, en ese sentido, me parece que hay que pensarse, ¿no? Eso que me parece
interesante también para nosotros es en ese lugar de construcción también y en ese lugar de narrativa, ¿no? Perfecto, gracias Silvia. Le voy a dar la palabra a Carlos, a menos que Eliane, tú querías comentar algo sobre lo que dijo Silvia o pasamos a la... No, estoy deseosa de escuchar otras miradas. No porque no los haya escuchado a ustedes, con mucho gusto también. No, queda claro. Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes para todos. La verdad que excelente la charla y un broche de oro a lo que fue el curso, ¿no? Porque recoge las miradas y las dudas y las preguntas y sobre todo las ganas que teníamos de descubrir a Maldonado y a Punta del Este en este tipo de visiones. La verdad que el planteo realizado hoy para mí es muy tocante porque yo soy un venido y quedado. Yo vine para Punta del Este en el año 77 y la madre de mis hijos es nacida y criada en Punta del Este. Y mi actual pareja es nacida y criada en Maldonado. Entonces he tenido la suerte de conocer las vivencias de los dos sectores. Hoy Punta del Este, de esas familias que conocí en el año 77, ya casi no queda. No hay gente nacida y criada en Punta del Este. Queda muy poquita gente, casi no hay. En la península quedan 2 o 3 familias que yo conozco. Después quedan algunas familias en La Pastora, pero también son muy poquitas. O sea que los nacidos y criados en Punta del Este casi todos han emigrado hacia Maldonado u otras zonas del departamento. Y los nacidos y criados en Maldonado son muy pocos. Y entonces se está dando lo que recién decía Silvia, de que Maldonado quedó abasteciendo a Punta del Este, no solamente en la parte económica, sino en la parte social, porque la gente que hoy trabaja, vive y estudia, porque el Liceo 5 y la Escuela 5 en Maldonado y en Punta del Este se abastece de alumnos de otra zona. El Liceo de Punta del Este, el 5, está en general el 90% de su población es gente que vive en Maldonado. Y la Escuela 5, la gran mayoría no vive en Punta del Este porque ya no hay niños viviendo en Punta del Este. O sea, eso también ya emigró. El nacido y criado en Punta del Este ya emigró de Punta del Este, se afincó en otros lados. Entonces, ese estudio no sabía que me encantó de que haya un estudio sobre los venidos y quedados y los nacidos y criados en Punta del Este. Me parece genial, no lo conocí y me amplió un montón de cosas. Y después, esa dicotomía en las cosas que leía sobre los comentarios, o sea, los que vinimos a Punta del Este, vinimos buscando una mejora y un horizonte económico mejor. Nadie vino a Maldonado o a Punta del Este a radicarse pensando en que iba a tener problemas, sino que vino buscando algo mejor. Y entonces, todos venimos buscando algo mejor, queremos crecer económicamente, pero sabemos en el fondo que el crecer económicamente está implícito en que Punta del Este va a cambiar. Porque si Punta del Este fuera exactamente como hace 50 años, que no hace tanto, en el año 70, pero al primer boom de la construcción, que el primer boom se da entre el 74 y el 79, si Maldonado y Punta del Este fueran hoy igual que hace 50 años, no hubiéramos venido porque económicamente no hubiéramos podido crecer. Y si Maldonado pasó de 20.000 o 30.000 ciudadanos en el año 70
a casi 200.000 hoy, es porque creció económicamente. Y entonces se da esa cosa. No queremos que Punta del Este cambie, pero por el otro lado vinimos porque Punta del Este cambia. Y va a seguir cambiando. Porque en la medida que Punta del Este siga dando mejores horizontes económicos, va a cambiar. Entonces hay una dicotomía. O no queremos que Punta del Este cambie y entonces nos tenemos que ir todos para que Punta del Este sea una comarca. O seguimos viniendo y en la medida que seguimos viniendo a Punta del Este va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Porque en el fondo no queremos que crezca, pero nos quedamos para que Punta del Este crezca, ¿no? Es una dicotomía que hay. Bueno, se va a seguir dando y la gente va a seguir viniendo buscando horizontes económicos mejor, y si buscan eso, Punta del Este va a seguir cambiando. Y en 50 años, Punta del Este va a ser totalmente distinto a hoy, sin lugar a dudas. Y va a haber gente que dijo, bueno, por suerte cambió Punta del Este porque yo mejoré, y entonces compré el terreno, me hice la casa, le di una educación a mis hijos. Es una dicotomía muy difícil, que la vemos siempre, y en este curso se ha leído mucho de no queremos que Punta del Este cambie, pero por el otro lado vinimos porque Punta del Este está cambiando. Y hoy lo vimos en la Rambla, hay edificios nuevos y van a seguir habiendo edificios y ya no hay. Y yo soy culpable por no haber hecho un esfuerzo muy fuerte cuando tuve la posibilidad de que no perdiera identidad Punta del Este. Nosotros dejamos que los edificios ni siquiera se llamaran como las casas que estaban cuando las tiraron abajo. En un momento, hace 2 charlas, se habló de un ícono de Punta del Este que era el edificio Paz Marina. Por suerte, el edificio Paz Marina se llama como la casa que estaba, que era la casa Paz Marina. Entonces, ahí quedó el recuerdo. Pero hay pocos edificios que dejan ese recuerdo. Entonces, perdón, Carlos, Carlos, disculpa que te interrumpa. Solamente le quiero dar lugar también a participar. No, perdón, me fui porque no, es apasionante. Y estoy muy apasionado y gracias por dejarme participar. No, al contrario. Le doy la palabra a otro. Sí, me emocioné, iba a seguir hablando toda la tarde. Le pido disculpas. No te disculpes. Honestamente, si tuviéramos más tiempo, digo... Sí, te entiendo perfecto y te pido disculpas. En serio, de veras, muy interesante y realmente coincido mucho. De hecho, ya daría para hacer todo un intercambio de ideas sobre esos temas. Antes de pasar a darle la palabra a Gabriel, quería resaltar algo antes que me olvide, que Eliane, te agradezco mucho también otra razón para que la intervención me parezca que sea perfecta como broche, es a nombre del instituto. El trabajo que hiciste, no solamente mencionando a Maruja, sino que enfocaste su trabajo como su forma de trabajar, una aproximación a su método, porque Maruja, así, con como dije, más de 50 publicaciones y décadas de trabajo indagando temas que no habían sido explorados, acuñando términos como cultura de las arenas, que han sido usados después, pero ella los comenzó a usar muy tempranamente. Maruja hizo una contribución enorme para la afirmación de la identidad de Maldonado y de la región, a pesar de, como tú bien remarcaste, Maruja no era nacida aquí, como el mismo Carlos, porque eso en realidad, no importa, ¿verdad? Gracias. Vamos a pasarle la palabra entonces a Marcos o Marcos Gabriel, no sé cómo te haces. Perdón, está en mudo, está en silencio, perdón. Ok, ahora sí. No, todavía no. Intenta otra vez. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Ahora que tengo libre la palabra, voy a ordenarme un poco para no ser tan extenso. Básicamente, por lo que he oído de la mayoría de las exposiciones, obviamente todo se centra en Punta del Este, pero es un fenómeno mundial esto que la migración, las grandes migraciones, es un fenómeno, ¿cómo se llama? Antropológico. El ser humano ha ido migrando por todo el mundo siempre, ha dejado sus huellas. Hasta el día de hoy encontramos indicios que estuvieron restos humanos en tal o cual lugar y han dejado su huella.
Y si bien es muy cortito esto de Punta del Este, digamos, que vienen de Argentina o vienen de Montevideo, no lo vamos a comparar con el Homo sapiens que estuvo, yo qué sé, de Australia o de África a Australia. Pero algo tiene que ver. El ser humano siempre busca en su migración encontrar un lugar mejor para su hábitat, ya sea, en este caso hablamos de una mejora económica de una casita, bueno, antes era la mejora de una cueva, o de mejor calor, o de mejor alimentación, pero básicamente siempre es por mejorar. Entonces, es como algo que ya está genéticamente en el ser humano. Entonces, creo que va a ser inevitable que se siga moviendo el ser humano. Cosa 2. Y Uruguay, por ser un país centralista y monocéfalo, como es con Montevideo, necesitaba una vía de escape hacia otro lugar, y en este caso se dio hacia Punta del Este, porque Montevideo centralizó todo, absolutamente todo, y era Montevideo o nada, algo Colonia, y después empezó Punta del Este, hablando siempre dentro de la migración interna. Yo soy uno de los venidos, pero ante nada soy un uruguayo que constitucionalmente tengo el derecho de vivir en cualquier parte de mi país. Sin embargo, la gente de Punta del Este se cierra que no sos nacido, ni criado, ni vivido acá en Punta del Este. Bueno, yo no digo nada, los dejo que lo digan, pero digo, bien, yo he recibido mucha gente en Montevideo que ha venido de cualquier parte del país a estudiar lo que no tenían en su lugar y fueron siempre bien recibidos. ¿Por qué? Porque en definitiva somos todos uruguayos. Y creo que no va a parar esto. Creo que lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con esto. Aprender a convivir que si antes en el punto A había una terminal de ómnibus, como decía en algo que leí por ahí, y ahí yo pescaba pejerreyes, y ahora hay una terminal de ómnibus y ya no pesco más pejerreyes, bueno, ya está. Vas a tener que aprender a convivir con que ahí no vas a pescar más pejerreyes. Pasó, la otra vez tomé unas charlas sobre Víctor Hugo y la defensa que hizo Víctor Hugo sobre París, que no le destruyeran su construcción del medioevo, que no la modernizaran, que quedara la construcción medieval. Y no le hicieron caso, ni a él ni a nadie. Destruyeron todo, hicieron las grandes y amplias avenidas, les Champs-Élysées, todas estas cosas nuevas que sabemos. Pero el París de antes no es el de ahora. Y sin embargo, París sobrevivió y avanzó y la gente siguió viviendo. El París que conocemos ahora no era igual, pero no era igual nada que ver, era medieval. Entonces yo creo que no podemos quedarnos en que ver cómo eran las cosas para volver a hacerlas como eran. No, verlas para saber cómo eran. Y bueno, y si hay que cambiarlas por alguna cosa, bueno, se cambiarán. Lo que no debemos hacer es destruirlas por destruirlas, como pasó con el Hotel San Rafael y pasa con otros lugares. Destruir por destruir, no. Pero sí saber, pero no por decir, las conozco y bueno, ya lo conocí, lo destruyo. ¿No? O las conozco y las reformo a todas, porque tampoco, digo, hay que ir hacia adelante también, con los recuerdos. Nosotros mismos estamos hechos de recuerdos. Bueno, eso es mi opinión, nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcos. Eliane, no sé si quieres hacer algún comentario. Quizás sí, tenemos una intervención más y me gustaría, sí, porque hay algunos elementos que me parecen centrales como para retomar y discutir desde las distintas perspectivas. Tenemos dos. Tenemos a Carlos y tenemos... Yo pediría una más, intervengo yo y después seguimos. Perdón. Entonces vamos a... Según el orden que yo tengo acá, es Carlos primero y después Ivonne, ¿verdad? Carlos, tú y después pasamos a Eliana contesta. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Eliane, preciosa charla. Y tú sabes que reflexionaba, tratando de ser breve y ya que tú vas a hablar ahora,
a ver si ando muy errado, que eso que nosotros vemos en Maldonado, Punta del Este, de los NIC y de los BIC, yo soy de la peor categoría, NIC a la enésima potencia, porque soy aparte de San Carlos, es terrible eso. Pero ese fenómeno que se da en Punta del Este, con los NIC y los BIC, no es el mismo que se da en todo el mundo con los ricos y los pobres acá en mi pueblo, que la escala es muy distinta, porque de repente viene 2x3 algún rico y hace una casa, y vienen pocos pobres acá también. Entonces eso está medio invisibilizado. Claro, Punta del Este, la masa crítica es terrible, son millones de dólares, cientos de miles de personas y miles de edificios a esta altura construidos. Entonces todo eso se hace muy visible, pero digo, para no sentirnos tan ajenos acá en el departamento de la condición humana, no es lo mismo que pasa en todo el mundo, pero claro, más visibilizado, muy hasta grosero, ¿no? Como nos parece a muchos. Bueno, ahora eso nada más, no sé si quedó claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Eliane. Sí, eso es una de las cosas que me iba a referir, y se acuerdan que les decía, bueno, a ver si encuentran una palabra que recurre, y yo no me quise meter porque se iba muy largo, pero estaba en el título, ¿no? Turismo residencial. Yo les propongo a los que tengan ganas de seguir, y se conecta un poco con lo que decía Carlos al final, el turismo residencial es una forma muy particular del desarrollo del turismo. Estaba implícito en las entrevistas. Aparece muchas veces la palabra terreno, contribución inmobiliaria. Acá lo que importa es quiénes son los propietarios de las casas, y se diluye, si uno ve la historia de Punta del Este, se diluye la importancia de la hotelería. Y lo que empieza a importar es lo que se llama el turismo de segundas residencias, en algunos casos puede ser de terceras o cuartas. La segunda residencia es, yo tengo mi casa en alguna parte del mundo donde resido la mayor parte del tiempo, y compro una segunda residencia. Esto puede ser donde vacaciono. Puede ser también la tercera residencia, porque puedo tener una casa en Punta del Este, otra en Bariloche, etc., ¿no? O en otro lugar del mundo. El turismo residencial, si lo miramos más como fenómeno, más allá de lo que nos pasa o opinamos cada uno, implica que algunos grupos de población tienen la posibilidad, algunos justamente alquilan, como decían ahí, ¿no? Algunos no tienen residencias, no tienen viviendas, ¿no? Y otros tienen 2, 3 o 4 viviendas, y hay grupos que especulan. Entonces aparece la idea del terreno. La gran preocupación, o el grupo de los intolerables, son aquellos que no pueden llegar ni a pagar el alquiler y no pueden comprar un terreno, sino que llegan a ocupar. Entonces el gran conflicto empieza a construirse sobre el territorio, las pugnas sobre el territorio. Lo dicen con claridad algunos de ustedes, ya no quedan familias de las nacidas y criadas en Punta del Este. El turismo residencial lo primero que hace es expulsar a la población de bajos recursos, algunas no de tan bajos recursos, de los territorios costeros o de los territorios privilegiados. Porque ¿qué pasa? Se empieza a especular sobre el valor del territorio, ¿no? O expulsan a una segunda, ¿no? O sea, y esto diríamos, en las leyes del libre mercado está perfecto. El que tiene más dinero queda en eso que se llama, de alguna forma, se me va ahora la palabra, son territorios de enclave, pero sobre todo es esta cuestión de paisajes de enclave, ¿no? Es decir, bueno, son los más hermosos, entonces quienes tienen más dinero pueden acceder a esos paisajes más importantes, más embellecidos, más valiosos, ¿no? Entonces ahí algo de lo que va diciendo Carlos es importante, ¿no? Es decir, bueno, el territorio vale sobre la costa un valor, hacia adentro del territorio otro, pero el territorio en sí pasa a ser el objeto por excelencia de la disputa. El territorio y los paisajes, ¿no? Entonces esta cosa, bueno, se construyen torres, no se construyen torres, ahí hablan, bueno, podríamos haber peleado un poco para sostener la identidad o no la identidad. Ahí hay una cuestión que a mí me parece que no es menor,
yo esto no lo digo porque yo lo opine, estas cosas estamos hablando que están estudiadas a nivel mundial, ¿no? Una de las cosas importantes que sí aparecen, yo no las traje acá, entre los entrevistados, es que lo que fue lo más preciado de Punta del Este, que fue la maravilla de sus arenas, de sus médanos, de Punta del Este y de Maldonado, ¿no? Sus lagunas, sus fuentes, sus espejos de agua dulce, la desembocadura del arroyo Maldonado con su enorme labilidad, lo que son también los humedales, esto que ustedes están diciendo, bueno, pero sí, donde se pescaban algunas cosas ya no se pueden pescar. Bueno, en algunos aspectos es importante, sí, los humanos tenemos que renunciar a ciertos elementos del pasado, pero también hay otros elementos que es en estos mismos elementos que eran lo que hacían maravilloso este paisaje, y también son elementos de alto valor para la humanidad. Por ejemplo, los humedales son, de alguna forma, los elementos, las esponjas que desintoxican el planeta. Lo estoy diciendo muy brutalmente, ¿no? Pero en términos biológicos, son un ecosistema de un valor brutal. En Maldonado se están perdiendo y se han rellenado justamente por esta especulación sobre el territorio, ¿no? Entonces, esta tensión que decía, creo que, ¿cómo era que le decía? Perdón que no pude retener los nombres, tendría que haberlos anotado. La segunda intervención que fue de, no sé, me podrían ayudar, de compañero que vino en el año Perdón, 77. Marcos, Eliane, disculpa, Eliane, perdón, no podía activar mi micrófono. Primero fue Carlos Portela, después habló Marcos y después habló Carlos Núñez. Ahí está Carlos, que llegó en el 77 a Punta del Este. Bueno, quizás no sea tan paradojal y tengamos que pensar en esta cosa, todos hablaron justamente del desarrollo, del ir para adelante. Bueno, cómo ese desarrollo no hipoteca la propia vida o la propia identidad, porque si no justamente hacemos una cuestión que es como irresoluble, es más bien dicotómico, ¿no? Porque de algún modo inclusive hay justamente un cierto turismo del que se habla, que bueno, que ya no elige Punta del Este y se va moviendo hacia el este, hacia Rocha, pero también se va generando una degradación ambiental que también se mueve hacia el este, y planeta tenemos uno solo, ¿no? Entonces, están estos dos elementos, ¿no? Aquello que vuelve maravilloso el propio escenario y que es único, pero que además no nos pertenece solo a nosotros, sino que es patrimonio de la humanidad, que es el ambiente, se destruye, se degrada. Y por otra parte está efectivamente lo que decía el segundo Carlos que intervino, que es un elemento, sí, que es transversal a la humanidad, donde lo que aparece es justamente que la pugna no es lo que termina siendo el nacidos y criados, tiene algo de mascarada para no decir afuera los pobres, que se vayan los pobres, porque acá el territorio es muy caro, ¿no? O sea, por ahí yo a veces juego con la idea de Yvette Trochon, que ella habla de el Edén oriental. No hay lugar en el Edén ni en el paraíso para los pobres. ¿Cómo podemos decirle que se vayan sin ser tan explícitos, verdad? Porque estas tierras, como yo le decía, este territorio de tantas pugnas, que yo creo que es más profundo, a mí me gusta la idea de Silvia de que justamente lo que nos sirve la obra de Maruja es para ir más atrás, ¿no? Porque hay mucha pelea en este territorio. Una de las pugnas es por estos paisajes justamente paradisíacos, es por estas tierras que han ido en escalada en el valor. Muchos queremos estar acá, ¿no? Queremos estar acá porque hay trabajo, pero queremos estar acá porque a los humanos también nos gusta lo bello, pobres o ricos, la verdad que nos gustan los atardeceres maravillosos, hay muchas peleas, ¿no? Pero bueno, me quedo por acá porque si no, no voy a dejar intervenir a nadie más.
Ok, perfecto, gracias Eliane. Tenemos la participación, Silvia pidió la mano, le voy a dar la palabra a ella, después y Ivonne también. Lo único que decir, no quiero que se nos vaya el tiempo sin avisarles que al final de esto voy a dar unas explicaciones sobre aquellos que necesitan un certificado. Entonces, estén pendientes si por alguna razón se tienen que ir antes y todavía estamos en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, pueden comunicarse o mirar la grabación y ahí va a estar la información. Pero les agradezco si pueden quedarse con nosotros va a ser breve, solamente para saber los requisitos, aquellos que tengan interés en un certificado. Silvia, te dejo la palabra. Sí, no, a raíz de esto que estaban hablando, de lo de donde está la terminal, antes hubo un bañado, más allá de esto que está también obvio, ¿no? Del avance, esa cuestión del extractivismo, ¿no? Del uso de los recursos naturales que son completamente finitos y del pensamiento ese que me parece que es un pensamiento que está también interesante abrir, ¿no? Que es lo que tenemos, ¿no? Que los recursos son finitos y que hay una cuestión, la laguna del Diario, ¿no? Bueno, está impenetrable, ¿no? Era la laguna donde sacaba el agua de Maldonado, ¿no? Yo qué sé, no sé, a mí me parece que más allá de la necesidad económica, hay que pensar eso que ahora también decía Eliana un poco, que es a todos nos gusta la belleza y además pensar concretamente que los recursos son finitos, ¿no? Entonces, ese avance brutal de repente económico, que por supuesto no somos ajenos y que es una parte del proceso del capitalismo, por supuesto, me parece que también de pronto la mirada hacia uno mismo, esa cuestión de la reflexión sobre las cosas, también nos puede parar en otro lado para mirarlas de otra manera, no para cortar un flujo donde haya una economía positiva, digamos, pero sí para tomar recaudo del agua, porque si el agua se envenena, estamos todos fritos, no hay manera. Entonces, ese pensamiento del avance extractivo y pasar para adelante, me parece que también hay que pensarlo como una cuestión que ha sucedido en este lugar y que hay que de repente mirarla, ¿no? No sé, pararse a revisar. Eso. Gracias, Silvia. No sé si Eliana quieres hacer algún comentario o le pasamos la palabra a Ivonne. Ivonne Sebastián, y tú querías participar, ¿verdad, Ivonne? Sí, perdón, discúlpame un segundito. No, pero no te preocupes, no, hay tiempo todavía para la pregunta. Pero Eliane, no sé, dame un segundito. Eliane, ¿tú querías comentar algo sobre el de Silvia? No, quiero escuchar a Ivonne, que está esperando hacer su tuya para... Adelante, gracias Ivonne por la paciencia. No, por favor, antes que nada agradecer porque me encantó la charla y toda la información y el estudio que tú hiciste, y lo que quería decir que el departamento de Maldonado es uno de los únicos, o se diría el único departamento en donde puede aceptar este tipo de clasificación en los habitantes, porque en otros departamentos como que no existe los habitantes que van a trabajar, los que se quedan, los que van por la temporada. Es prácticamente el único departamento en donde sucede eso. Y para mí la pugna más relevante es el ingreso de personas de otros departamentos que vienen a trabajar a Maldonado, y los habitantes de Maldonado, como que siempre eso, como que lo vieron como que le sacaban el ingreso de los habitantes mismos de Maldonado, el ingreso económico, digamos. Muchas gracias, Ivonne.
No sé, Eliana, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, creo que se conecta mucho lo que plantea Ivonne, que creo que está muy bien el poder señalar esto, que de vuelta justamente pueden ser cosas que podemos dar por obvias, pero no son obvias, y que se conecta con lo que decía Carlos, el segundo Carlos, ¿no? Que yo creo que son estas cuestiones que he dicho en criollo, como diría mi madre, que la piola se corta por el lado más fino, digamos, ¿no? Esta cosa de que históricamente, bueno, es los obreros contra los obreros, digamos, ¿no? O sea, aquellos que tienen la necesidad del trabajo confrontándose con quienes tienen la necesidad del trabajo, cuando en realidad en muchísimos periodos, en realidad Maldonado ha tenido necesidad de trabajadores, ¿no? O sea, no hay una situación en general efectivamente de tal sobrante de manos de trabajo, porque es un departamento que si lo vemos en números, ahí nos ponemos como objetivistas, entre enormes comillas, es un departamento donde justamente los niveles de desempleo están por debajo en general de lo que es la media nacional, ni que hablar que el resto de los departamentos del interior, ¿no? Entonces, esa idea de que efectivamente los venidos quitan el trabajo es un poco un mito, ¿no? Si bien está claro que no es lo mismo el trabajo en temporada, que hay toda una discusión sobre las formas de medición de esto, ¿no? Porque las formas de medir del Instituto Nacional de Estadística son haber tenido trabajo durante el último semestre, o en algunos casos es sobre el último año, entonces esto incluye solo el trabajo de temporada, cuando muchas veces las personas durante el resto del año no tienen efectivamente trabajo. Y no siempre el trabajo de temporada permite digamos, una vida satisfactoria. Pero aún así también, si miramos el nivel de ingresos en Maldonado normalmente supera en mucho la media nacional, ¿no? Entonces, lo que sí sucede, y de vuelta ahí para reafirmar esta situación de que la pugna es sobre el territorio y sobre la situación de la vivienda y el acceso a la vivienda, porque justamente el turismo residencial, ¿qué hace? Construye, o la definición es construir suelo urbanizado, ¿no? Producir viviendas y especulación sobre el mundo inmobiliario, ¿no? Porque ese es su sentido. Entonces, la gran situación de lo que los urbanistas llaman la conurbanación, Maldonado, San Carlos, Punta del Este, y con eso se refieren a un gran sistema urbano que va desde la Capoeira a Balneario Buenos Aires y toma la ciudad de San Carlos, que si bien en términos subjetivos identitarios, como bien señalaba el compañero de San Carlos, funciona de un modo distinto y hay otros elementos a ser estudiados, en términos de sistema urbano, compone un único sistema urbano. Y en ese sistema urbano, el gran problema es la capitalización del patrimonio familiar. Es decir, si se mide el ingreso y el empleo, la situación es mejor en Maldonado que en todo el resto del país. Sin embargo, si se mide la capacidad de capitalización del capital familiar, esto es, cuánto las familias pueden, a través de una serie de años, generar capital a través de la vivienda o a través de otro tipo de elementos, es mucho menor. Y si se miden otro tipo de problemas en la vivienda, como es las dificultades sanitarias, instalación sanitaria, problemas edilicios, o sea, precariedad en la vivienda y en la propiedad de la vivienda, se llega a tener en muchos casos indicadores de indigencia muy altos en Maldonado. Entonces, ahí se puede ver justamente cómo hay una especie de complejidad, ¿no? Y que efectivamente estos trabajadores no serían tan peligrosos para el resto de los trabajadores en Maldonado, sino que justamente el peligro es la pobreza, o lo que se rechaza es la pobreza de estos otros. Por supuesto que esto es un tema mucho más complejo, ese no es de alguna forma mi métier, pero sí son datos con los que yo he trabajado para poder contrastar los mitos,
los mitos que se construyen subjetivamente en Maldonado. Perdón, creo que fui un poco extensa y no sé si queda alguien más para intervenir que le haya quitado la palabra. No, para nada, Eliane. Y no, por ahora cumplimos con las intervenciones que estaban, así que yo te agradezco una vez más tu presentación. Tienes además ahí algunas felicitaciones en el chat, estuvo excelente como ya te dijimos, y de nuevo gracias también a nombre del instituto y de Maruja por incluirla y traerla otra vez, tenerla siempre presente. Paso a avisarles ahora los anuncios que les había dicho. En el caso de los que quieran acreditar el curso, ¿me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Para los que quieran acreditar el curso, deben escribir un correo al correo electrónico del instituto, que es institutodíasdeguerra@gmail.com. Y lo que tienen que hacer, esto es para los que van a usar curricularmente, ¿verdad? Para alguna clase. En el correo electrónico tienen que indicar un tema tentativo del que van a utilizar para su informe y el docente al que va dirigido. Recuerden que ese tipo de trabajos está relacionado con alguna de las charlas y la charla con el docente que la dictó. Nos envían entonces a la dirección del instituto con el nombre del profesor, el tema tentativo, y nosotros, una vez que tengamos todas las comunicaciones y sepamos cuántas personas van a acreditar y qué temas van a trabajar, vamos a corroborar la asistencia, porque el requisito de asistencia es del 80%, y entonces se les harán llegar a ustedes las indicaciones de pautas, por ejemplo, la bibliografía, la extensión del trabajo, el tipo de letra, etcétera, las formalidades, y cuáles son los requisitos específicos de la materia. Para aquellos que no quieren una acreditación, pero sí les interesa tener una constancia de haber participado en el curso, también la pueden lograr. En este momento también estamos pidiendo que haya sido con una asistencia del 80%. Si por alguna razón no es exactamente el 80%, por alguna razón especial, ustedes escriban al instituto explicando cuál fue el motivo, porque digo, probablemente va a haber flexibilidad dentro de lo que se pueda. En ese caso, la diferencia es que la constancia que vamos a expedir va a ser a nombre del instituto. Es diferente en el caso de las acreditaciones que van, no, creo que acá, Silvia, creo que no estoy seguro. Es decir, por el instituto es seguro que van a tener la acreditación los que asistieron al curso. En el caso a nivel de la universidad, no estoy seguro de esto. Esto consúltenlo ustedes a nivel del CURE, cómo funciona para lo que es separado para de la la acreditación del CURE, Marcelo, es con el trabajo. Con el trabajo, exacto. Pero a los efectos del certificado, ahí está. El certificado, entonces... Eso es con el trabajo para que sean los créditos para cualquier fin, digamos, académico. Exacto. Y hay una constancia de participación del curso que va a ir firmada por el CURE y por el instituto. Claro. Exacto, ahí está. Entonces, en el caso de los que no necesiten acreditación, pero sí necesiten una constancia de asistencia, escríbanos a la misma dirección del instituto, institutodíasdeguerra@gmail.com, y solamente pidiendo que el certificado. Se les irán haciendo llegar en el correr del mes, o sea que vamos a tratar de ser veloces, pero a veces no va a depender de nosotros necesariamente, entonces puede demorar unas semanas. Y lo otro que les pedimos es que en caso de tener interés tanto en la acreditación como solo en la constancia, que envíen el pedido, tiene que ser durante esta semana, así con eso cerramos el curso. Y finalmente creo que esos son todos los anuncios. Lo único que me queda entonces es agradecerles a nombre del equipo del curso Maldonado en Perspectiva, que fue en cooperación del CURE, de la Universidad de la República, con el Instituto María de Guerra, a nombre del equipo, como decía, que es integrado por Leticia D'Ambrosio, Daniel Cajarville, Silvia Guerra, Victoria Lembo, Federico Sequeira y quien les habla, Marcelo de León. Le queremos también agradecer especialmente a los docentes por compartir sus conocimientos y los frutos de su trabajo de años de investigación con todos nosotros. Y
finalmente a todos ustedes, los que están aquí, los que hoy no pudieron estar, porque su participación, no solamente el hecho de estar aquí acompañándonos, ha enriquecido el curso y todavía más con las preguntas y comentarios y impulso a la reflexión que han hecho todos ustedes. Así que muchísimas gracias y bueno, nos seguiremos encontrando y cualquier duda nos envían sus comunicaciones por correo electrónico. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.